Lo que estás a punto de escuchar no suele contarse así, y lo que viene lo cambia todo. Antes del caos, antes del pecado, antes del infierno, hubo luz, no una luz cualquiera, la más perfecta jamás creada. En el principio, cuando el cielo aún no conocía la guerra, Dios formó a un ser distinto a todos los demás. No era humano, no era ángel común, era querubín protector, cubierto de piedras preciosas, rodeado de música, caminando entre el fuego de la presencia divina. Su nombre era Lucifer, el portador de luz. No servía desde abajo, servía desde cerca. Mientras otros adoraban, él dirigía la adoración. Pero algo empezó a cambiar. No fue de golpe, no fue rebelión inmediata. Fue un pensamiento, luego otro, luego una mirada al trono, que duró un segundo de más. La Biblia lo dice claro. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Lucifer ya no solo reflejaba la luz, quería ser la fuente, y en ese deseo silencioso, invisible para todos, nació la primera sombra del universo. Porque el problema no empezó con una guerra, empezó con una idea. Ese pensamiento no fue confusión, fue convicción. No nació del dolor, nació del orgullo. Lucifer no dudó de Dios, se comparó con él, y en lo profundo de su ser, dijo algo que jamás debió ser dicho. No en voz alta, no frente a ángeles, sino dentro de su corazón. Subiré al cielo. En lo alto levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. 5 veces dijo yo, ni una vez dijo Dios. Ese fue el momento exacto en que la luz comenzó a romperse desde dentro. Porque el pecado más antiguo no fue la desobediencia, fue querer ocupar un lugar que no le pertenecía. Lucifer no quería destruir el cielo, quería gobernarlo. Y algo aún más peligroso ocurrió. No se rebeló solo. Sus palabras eran bellas, su presencia convincente, su influencia inmensa. Ángeles escucharon, ángeles dudaron, ángeles lo siguieron. La Biblia lo insinúa. Una tercera parte del cielo fue arrastrada por su engaño. El cielo, que nunca había conocido división, sintió por primera vez tensión. La adoración empezó a mezclarse con sospecha, la armonía con bandos. Y entonces el cielo entendió algo terrible. La rebelión ya no era una idea, era una amenaza. Pero Lucifer aún no había caído. Todavía caminaba en lugares santos. Todavía estaba cerca del trono. Lo que no sabía es que Dios ya había pronunciado sentencia. El cielo no discutió. El cielo respondió, porque Dios no negocia su trono, no debate su autoridad, no comparte su gloria. Mientras Lucifer reunía seguidores, el cielo permanecía en silencio. Un silencio demasiado perfecto, hasta que ocurrió. No fue un grito, no fue una advertencia, fue una orden. Y entonces Miguel se levantó, no como poeta, no como músico, sino como guerrero del Altísimo. La Biblia lo dice sin adornos. Hubo una gran batalla en el cielo. Espadas de luz, chocaron truenos, atravesaron la eternidad, el lugar que solo conocía, adoración. Conoció por primera vez guerra, ángel contra ángel, luz contra luz. Pero había una diferencia que Lucifer ignoró. Él peleaba por poder. Miguel peleaba por obediencia. Y eso cambia todo. La rebelión, por más brillante que pareciera, no tenía autoridad, tenía ruido, pero no respaldo divino. Uno a uno, los seguidores de Lucifer comenzaron a caer. Lo que empezó como ambición, terminó como derrota. Y entonces ocurrió lo impensable. Aquel que caminó entre piedras de fuego fue expulsado de ellas. Aquel que estaba cerca del trono fue arrojado lejos de él. Jesús lo describiría siglos después con una frase escalofriante. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No cayó lentamente, no descendió con dignidad, fue lanzado y con él todo lo que tocó su orgullo. Pero la historia no termina en su caída. Ahí comienza el verdadero problema. Porque cayó del cielo pero no fue destruido. No cayó al vacío. No cayó al olvido. Cayó a la creación. La Biblia dice que fue arrojado a la tierra, y con él, sus ángeles. El lugar diseñado para reflejar la gloria de Dios se convirtió en el nuevo escenario de su odio. La tierra aún no lo sabía,
pero acababa de convertirse en campo de batalla. Lucifer ya no tenía trono, ya no tenía luz propia, ya no tenía acceso al cielo, pero tenía algo más peligroso: tiempo y una misión nacida del rencor. Si no podía ser como Dios, haría todo para desfigurar lo que Dios amaba. Entonces, vio algo que encendió su furia. Dios creó al hombre, no como ángel, no como querubín, sino a su imagen y semejanza, algo que Lucifer jamás tuvo. Al hombre se le dio autoridad sobre la tierra, al hombre se le dio comunión directa, al hombre se le dio un lugar que Lucifer había perdido para siempre, y ahí entendió su nuevo objetivo: no atacar el cielo, no desafiar el trono, sino corromper al portador de la imagen de Dios. Por eso no apareció como monstruo, no llegó con fuego, no llegó con guerra, llegó con palabras suaves, con preguntas sutiles, con una mentira disfrazada de verdad, porque así opera el enemigo caído: no destruye de frente, seduce desde la sombra. Pero lo que Satanás no sabía es que su derrota ya estaba escrita antes de tentar al primer hombre. Después del engaño, después de la caída del hombre, Dios habló. No solo a Adán, no solo a Eva, le habló directamente a la serpiente. Y en medio del juicio, Dios escondió una promesa, una que Satanás escuchó, pero no entendió del todo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No era solo castigo, era profecía. La cabeza representa autoridad, el calcañar, dolor momentáneo. Dios estaba diciendo algo claro: Satanás causaría daño, pero sería destruido. Desde ese momento, el enemigo supo que su tiempo era limitado. Por eso atacó generaciones, por eso levantó imperios, por eso corrompió reyes. No porque ganara, sino porque sabía que perdería. Cada guerra, cada mentira, cada intento de borrar al pueblo de Dios tenía un solo objetivo: impedir que naciera la simiente. Pero el cielo no perdió el control. Mientras Satanás tramaba en la tierra, Dios escribía historia con sangre y promesas. Profetas hablaron, reyes fallaron, imperios cayeron, y aún así, la promesa avanzaba, porque el plan no dependía del hombre, dependía de Dios. Y entonces, en el silencio de una noche, el cielo volvió a tocar la tierra. No nació en un palacio, no llegó con ejércitos, no descendió con fuego, nació en un pesebre, y eso confundió al infierno, porque Satanás esperaba poder, y Dios respondió con humildad. Esperaba fuerza, y recibió obediencia perfecta. El Verbo se hizo carne, el Eterno entró en el tiempo, el Creador caminó entre su creación, y cuando Jesús abrió los ojos por primera vez, el cielo celebró, pero el infierno entró en pánico. Herodes fue movido, niños fueron asesinados, la oscuridad trató de apagar la luz antes de que creciera, pero no pudo. Jesús creció, caminó, habló con autoridad, y cada palabra suya era un golpe directo al reino de las tinieblas. Los demonios lo reconocían, temblaban ante él, le decían: sabemos quién eres. Satanás no lo atacó con ejércitos, lo tentó en el desierto. Pan, poder, gloria, la misma estrategia de siempre. Pero esta vez no funcionó. Donde Adán cayó, Jesús venció. Donde Lucifer quiso ser como Dios, Jesús siendo Dios eligió obedecer. Y entonces Satanás entendió algo aterrador. La profecía estaba viva, la simiente estaba aquí, y el golpe final se acercaba. Pero aún faltaba el momento más oscuro, el instante donde parecía que el enemigo había ganado.